como ladrón en la noche. Llevo 23 años en este camino del Evangelio y por estos 23 años, desde el principio, mis maestros me enseñaron, tanto en escuela bíblica como en los institutos en la cual estudié, que cuando el Señor se presentara, iba a ser como un ladrón en la noche. Y estos maestros que me dirigieron y que me formaron, me mostraron por la Biblia varios pasajes, en la cual se habla de ese ladrón por la noche. Me enseñaron y me instruyeron en que cuando el Señor Jesús se presentara, iba a ser como un ladrón por la noche. Ahora bien, nosotros, el ser humano, nos movemos por etapas. Y llega un momento en el cual usted tiene que hacer su propia investigación. Sí, hacer su propia investigación. Hasta que llegó el momento en el cual yo personalmente me decidí a yo hacer mi propia investigación. Y mientras yo estoy haciendo mi investigación, comencé a encontrar los pasajes, los textos bíblicos en la cual se armó todo este engranaje para decir que el Señor Jesús vendría como un ladrón en la noche. Solamente 3 escritores, del Nuevo Testamento, o 3 personajes del Nuevo Testamento se refieren al ladrón por la noche. Uno de ellos es el Señor Jesús. Jesús habla en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 43. En el libro de Lucas, capítulo 12, verso 39. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 5. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 13. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 3. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 15. Estos son los pasajes en todo el Nuevo Testamento que hablan de este ladrón por la noche. Es interesante que cuando comenzamos a estudiar los contextos inmediatos y los contextos extendidos de estos pasajes, nos llevamos la terrible sorpresa de que en todos los pasajes que aparece la figura del ladrón por la noche, en todos se usa una figura literaria del lenguaje. Sí, en todo. En todo se refiere a la palabra como un símil. Pero no solamente eso. Cuando comenzamos a estudiar separadamente cada uno de los pasajes, lo dicho por el Señor Jesús, lo proclamado por el apóstol Pablo, lo dicho por el apóstol Pedro, y finalizando en Apocalipsis 3:3, Apocalipsis 16:15, por lo expresado por el apóstol Juan.
todos estos pasajes, todos sin excepción, todos se refieren que el Señor Jesús en su segunda venida, vendrá y se aparecerá para aquellos que no lo están esperando, para aquellos que no le han dado su vida, para aquellos que no se han convertido, para aquellos que se han apartado. Para ellos será como un ladrón por la noche. Para los lavados por la sangre de Jesús, para los que han aceptado el plan de redención y salvación, el Señor no vendrá como un ladrón en la noche. ¿Por qué no vendrá como un ladrón en la noche? Porque la iglesia de Jesucristo es del Señor. Y si la iglesia es del Señor, Él no tiene por qué robársela. Él no tiene por qué robársela. ¿Sabe por qué? Porque tanto tú como yo estamos esperando que el Señor puede venir en esta misma noche. Que puede venir en este momento. Que puede venir en cualquier momento. Estamos esperándolo. A nosotros no nos va a caer como un ladrón en la noche. El ladrón en la noche será para aquellos, alabado sea el nombre de Jesús, para aquellos que no lo estén esperando. Para ellos será como un ladrón en la noche. Es interesante conocer un poco la cultura del pueblo de Israel para poder llegar y hacer una exégesis de estos pasajes y no una eisegesis. La exégesis hace que el lector de la Biblia diga lo que la Biblia quiere decir. Pero la eisegesis hace que la Biblia diga lo que el estudiante quiere que ella diga. Analizando el contexto histórico inmediato y extendido de todos estos pasajes, llegamos a ciertas conclusiones. ¿Y es cuál? Que ninguno de ellos se refiere a lo lavado por la sangre de Jesús. Leamos este texto para que vean. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El verso 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El 12 dice: esperando y apresurando para que la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice el verso 13: pero nosotros, ve, que no se refiere a los cristianos, pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si usted observa el contexto de cada uno de esos textos, lo cual le cité al principio, Primera de Tesalonicenses 5, verso 1 al 5. Mateo 24, verso 43. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 13. Lucas, capítulo 12, verso 39. Apocalipsis 3, verso 3. Y Apocalipsis 16, verso 15. Todos estos pasajes hace referencia a aquel hombre que no
se ha convertido al Señor, aquellos que están apartados. Pero le decía unos minutos atrás que es interesante conocer la cultura del pueblo de Israel para poder entender este tipo de enseñanza. Dentro del contexto de lo que era la liturgia en el templo, había una orden de centinela compuesto por 24 hombres que eran colocados en 24 lugares específicos para impedir que nadie que no tuviera la autoridad para entrar a ciertos lugares pudiera atravesar tales lugares. Eran 24 hombres que hacían turno de 6 horas aproximadamente. Habían 2 guardias que hacían los turnos durante el día y 2 guardias de 24 cada una que hacían los turnos durante la noche. Es decir, que en un solo día de 24 horas, 96 sacerdotes de la clase de los saduceos formaban la guardia que cuidaban el templo. Estos 96 hombres en 24 horas hacían su servicio interdiario por una semana. Pero sobre eso, 24 hombres por turno, habían 2 sacerdotes. 2 sacerdotes. Todos eran sacerdotes. Los centinelas eran sacerdotes. Pero sobre ellos habían 2 sacerdotes. 2. Uno que se encargaba de la supervisión de los centinelas durante las horas diurnas, durante el día. Y el otro que se responsabilizaba de la supervisión de los centinelas durante la noche. El sacerdote responsable de verificar que cada uno de los 24 centinelas en 24 puntos estratégicos del templo no se durmieran y estuvieran pendientes haciendo su trabajo. Este hombre se movía por todas las esquinas del templo, por todos los lugares. Usted debe entender que cuando hablo todos, no me estoy refiriendo al lugar santísimo. Estoy refiriéndome a los lugares donde se habían colocado los centinelas. Entonces, este hombre que andaba con una lámpara de aceite y que caminaba sigilosamente durante la noche, al él llegar donde un centinela y encontrarlo durmiendo, este sacerdote, supervisor de la noche, que este no trabajaba 6 horas sino 12 horas, este hombre entonces procedía a prenderle fuego con su lámpara al manto del centinela que estaba durmiendo. Cuando este centinela sentía el fuego, salía corriendo, y ese lugar donde él estaba era reemplazado por 7 centinelas que estaban no en lugares de servicio, sino como emergentes por si algo le pasaba a uno de los centinelas. Entonces era llamado uno de ellos para tomar la posición de él. Pero este centinela, que fue sorprendido durmiendo, nunca más era llamado, tomado en cuenta o considerado para ser centinela. Automáticamente quedaba fuera del servicio de por vida. Interesante
que a este sacerdote, supervisor, responsable, de verificar que todos los sacerdotes centinelas estuvieran haciendo su trabajo, le llamaban el ladrón de la noche. El ladrón de la noche le llamaban a él. Así que todos los pasajes que se encuentran en el Nuevo Testamento, lo dicho por el Señor Jesús, Mateo 24:43, Lucas 12:39, el dicho por el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 5, el relato que da el apóstol Pedro en Segunda de Pedro capítulo 3, verso 10 al 13, sellándolo todo, el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 3, hablándole a una de las 7 iglesias, sella entonces con todos los juicios en el libro de Apocalipsis 16, verso 15, hablando que el Señor vendrá como ladrón por la noche. Pero este ladrón por la noche no tiene nada que ver con los redimidos, porque los redimidos estamos esperando al Señor. A nosotros no nos va a sorprender su venida. La venida del Señor lo va a sorprender a aquellos que no lo están esperando. Pero lo lavado por la sangre de Jesús, estamos esperando al Señor. Así que no tiene nada que ver, atención aquí, no tiene nada que ver con los redimidos, con el arrebatamiento ni con el rapto. Es una mala interpretación por no leer el texto dentro de su contexto. Para la iglesia de Jesús que está guardando la palabra, según Apocalipsis capítulo 3 verso 10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra para probar a los hombres que moran en ella. Para los que estamos guardando la palabra, el Señor no se aparecerá como un ladrón por la noche. Esta enseñanza tiene un foco muy especial. Y es que el mensaje para los redimidos es el siguiente: que sin importar lo que tú creas o dejes de creer, tú tienes que entender y comprender que el Señor puede llegar esta misma noche. Como se puede tardar una semana. Pero tu vida pía delante del Señor tiene que ser que Él viene hoy. Y que a ti Él no te va a sorprender porque tú estás preparado. Que sorprenda al mundo. Que sorprenda a aquellos que se han apartado del camino. Que sorprenda a aquellos que están dentro de la iglesia. Que están dentro de la iglesia. Pero se han agarrado de que por 1980 y pico de años se ha dicho que Cristo viene y no ha llegado. Se han agarrado de que ciertos predicadores predicaron por 40 y hasta 50 años diciendo Cristo viene y Cristo no llegó. Yo te tengo noticia. Él puede venir. Asegúrate que tú estés preparado. Asegúrate que tú estés preparado. Para que tú no seas sorprendido como un ladrón que mina y entra a tu casa. Solamente aquellos que no tienen seguridad en su casa se preocupan porque entre un ladrón. Pero aquellos que tenemos buenos candados y que tenemos seguridad en la casa, en nuestros corazones, de que estamos seguros de que si nuestro Señor se presenta, nos vamos con Él, no tenemos ninguna preocupación. Porque si Él se presenta hoy, hoy nos vamos con Él. Si se presenta mañana, mañana nos vamos con Él. Si se presenta pasado mañana, pasado mañana nos vamos con Él. Para nosotros, para el creyente, el Señor no vendrá como un ladrón por la noche.
te dejo esta y te digo que te prepare, porque la próxima semana, entonces vamos a estar hablando de las 10 vírgenes. Estas enseñanzas serán en secuencia. Ya la semana pasada hablamos sobre el arrebatamiento. Hoy hablamos sobre el ladrón de la noche. En la próxima semana sobre las 10 vírgenes y luego sobre la segunda venida de Cristo. Son muchos los temas que vamos a discutir y que vamos a tratar. Hay un tema, 2 temas que me han pedido que lo estamos preparando. El primero de estos temas es el hablar en lengua dentro de la iglesia, el hablar en lengua dentro del movimiento pentecostal. Y el segundo es que vamos a tocar es el movimiento apostólico de los últimos 40 años. Y no menos importante, hoy recibí varios hermanos que me escribieron pidiéndome que hablara sobre el pastorado de la mujer. Así que si usted necesita conocer de nuestras enseñanzas, vaya a nuestro canal de YouTube que va a aparecer. Y allá usted puede ver, inscríbase y usted puede ver cada una de las enseñanzas que estamos transmitiendo. El foco de estas enseñanzas es verificar cada una de las doctrinas que nos han enseñado. Las que están bien, sigamos bien con ellas. La que le falte alguna cosa bíblica, se la vamos a arreglar. Y las que no tienen asidero bíblico, la vamos a desechar. Bendiciones.